Hola queridos colegas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Matías Malagueño, estudiante de la licenciatura en Música y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, ahora cursando la materia taller de tesis a cargo del docente Esteban Calcaño. En esta ocasión vamos a descubrir y vamos a encontrarnos frente a un artículo académico vinculado al género musical llamado Krautrock. El nombre del artículo, como vemos en pantalla, Krautrock, la estética del ruido, intertextualidad de una revolución silenciosa, fue publicado el 1 de junio de 2016 en la revista digital universitaria de la UNAM, es decir, Universidad Nacional de México. El autor de este artículo es Adolfo Noé Sarabia Palacios, el cual se desarrolla como profesor dentro de los campos de la semiótica, comunicación y estudios culturales. Además, es músico, compositor, productor, analista y además vincula su experiencia en diversos campos de comunicación, la gestión de instituciones, el psicoanálisis, la literatura, la radiodifusión, entre otros. En un resumen breve sobre este artículo podemos o vamos a diferenciar o marcar varios elementos o aspectos que describen lo que fue el krautrock en la época. El krautrock es la influencia del surrealismo y de los movimientos y vanguardias pop, es los movimientos artísticos de vanguardia, es las maquinarias y el ruido inhumano. Estos últimos dos conceptos que mencioné son los que construyen el krautrock como un estilo musical sin formas definidas, pero con elementos distintivos. Estas características formaron parte de una sonoridad que transformó las tendencias musicales de la época y las tendencias musicales venideras bajo las incorporaciones del ruido, los sonidos sintéticos o sintetizados, la resonancia y la repetición. Este artículo realiza una exploración desde el punto de vista estético, que vamos a abordar primeramente, y desde el punto de vista literario para pensar en su carácter subversivo y trascendente. Para adentrarnos un poco más en la historia de este género, podemos decir que el krautrock fue una corriente musical en la Alemania de la posguerra, cuya mayor actividad creativa y caudal de invenciones e ideas se dio a fines de la década del 60 y principios de los 80, más precisamente desde el año 1968 hasta el año 1981 aproximadamente. En el mundo de la música, en esos años los estilos e influencias de las bandas eran muy variados, es decir, podíamos tener desde un hard rock hasta un space rock, pero no podemos olvidar de mencionar la música psicodélica, el jazz, el funk, el soul o cualquier otro estilo de esta época. Pero el denominador común de estos grupos era la posibilidad de la intervención con sonidos sintéticos, la cual llevaba a todos a una experiencia sónico-tecnológica, donde ya se podía perder el rastro entre el ejecutante del aparato y el mismo aparato. Por otro lado, la intención que se observan en las letras, portadas, títulos y demás metatextos de esta corriente conllevan sin dudas a una exploración interna de lo onírico, de lo sin sentido, de la repetición, de la ironía, del automatismo de las propias máquinas, de la improvisación en sí misma, etc. A su vez, en este estilo se genera una contradicción en la que el mismo caos generado y el orden se completan por medio de pulsiones y represiones. También dentro de esta contradicción existe un sentido del humor muy peculiar, que es una forma de inconformidad que sugiere y a la vez requiere entremezclar estilos hasta el sinsentido. Esto para dar lugar a una parodia sobre el rock anglosajón de la época. La propuesta emergente del krautrock es ubicarse más allá de este mundo, ubicarse en el exterior, ubicarse en el cosmos. Bueno, rápidamente hablamos un poquito de lo que fue la historia de este género musical, cuál fue su propuesta, qué usó para poder comunicar ese estilo propio que tenían, cómo poder comunicar el género, cómo poder transmitir a través de las maquinarias, de los metatextos, lo nuevo.
Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los aportes de este artículo sobre el tema. El aporte principal de este artículo deja en claro que este género musical es un descendiente directo de lo que hoy conocemos como música concreta, que en cuyo manifiesto propone una oposición a la música abstracta y a la vez una revolución popular del rock como rebelde y subversivo. Esta música trascendió a partir de la incorporación tecnológica y del estudio de grabación como parte de la escritura musical y compositiva. Por otro lado, el aporte de la idea de música que evoque al cosmos, al devenir psíquico, la hace más profunda, fría, melancólica. También se suma el aporte de la idea de lo arcaico, de lo futurista y demás. Además, en el caso de lo que son aportes de autores, en el krautrock, saber quién fue el pionero es muy difícil saberlo. Aún así, existieron y existen grupos representativos. También hay que decir que hubo una infinidad de fugaces agrupaciones y artistas que dejaron como aporte solo un disco o solo un sencillo. No obstante, lo interesante a la hora de hablar de aportes material y demás cosas es que los grupos siempre colaboraban entre sí y además compartir escenarios no era ningún dilema para ellos. Básicamente es decir que los grupos se influenciaban entre sí, algunos integrantes participaban en proyectos de colegas y se alimentaban de logros ajenos que estaban ligados a la experimentación. Perdón. Y algo cierto es que el espíritu de la época los llevó a un comunitarismo intelectual y creativo. Otro de los aportes que dio origen a esta revolución fueron las vanguardias del siglo XX. Como ya mencionamos, el principal concepto fue el de la música concreta, pero a su vez se sumó el concepto de agregar máquinas como postura estética futurista. Podemos mencionar muy por encima a Giacomo Marinetti y su manifiesto futurista de 1909, del cual se desprende Balila Pratella, exponiendo su aporte bajo su manifiesto de la música futurista, donde evoca que la juventud está sedienta y hambrienta de curiosidad y novedades. A partir de estos aportes, de estas ideas que surgieron, se puede tomar el acontecimiento de un nuevo lenguaje. El nuevo lenguaje es el ruido. El ruido se convierte en un nuevo lenguaje y en estética de la música contemporánea. Esto quiere romper con los cánones armónicos clásicos, con la dodecafonía, con Schoenberg. La música de África y Oriente se fusiona en la tradición europea, más explícitamente en la música popular. Eh, el aporte de lo disonante en un sistema musical pasa a ser parte de una consonancia en uno nuevo. El sonido máquina y el ruido como fuente de toda sonoridad de krautrock tuvo a sus paladines o a sus pilares, que fueron tres. El primero John Cage, el segundo Pierre Boulez y el tercero Karl-Heinz Stockhausen. Bueno, sabemos que John Cage fue pionero de la música aleatoria, de la música electrónica y del uso no estándar de instrumentos musicales. Pierre Boulez fue un compositor, pedagogo, director de orquesta francés, creador del IRCAM. Stockhausen fue un compositor alemán ampliamente reconocido. Sus teorías y composiciones siguen siendo hoy en día de gran influencia para compositores de todos los tipos y estilos de música. Así que estos tres pilares o paladines, como mencionamos, estaban muy ligados a esta idea de este género musical y a la manera de cómo ejecutarlo. Básicamente también algunos alumnos de ellos y afines de estos compositores hicieron trascender estos conceptos, los llevaron a los ámbitos de la música pop, a las performances en la vanguardia del arte berlinés. En comparación, por ejemplo, a los Beatles, estos músicos se forman
adquieren habilidades performativas en Berlín, ya que ahí era el epicentro de las performances, instalaciones, poesía, cine experimental, etc. Básicamente hemos hablado muy rápidamente de lo que fue lo estético y ahora vamos a hablar un poco desde el punto de vista literario. Para esto mencionamos a Deleuze y a Guattari, pensadores franceses, hijos de la revolución intelectual estructuralista y testigos de las revueltas del año 1968. Estos pensadores hacen énfasis en que la subversión es una posibilidad de nuevas estéticas. Esta característica es parte de lo que en su análisis a Kafka denominan literatura menor. Básicamente es el énfasis que ellos hacen en que lo subversivo es una nueva estética, lo comparan a una literatura menor. Y dentro del análisis a Kafka de la literatura menor hay tres características fundamentales. La número uno, una literatura menor no es la literatura de un idioma menor, sino la literatura que una minoría hace dentro de una lengua mayor. En efecto, la música es un lenguaje completo, así como un habla individual en tanto individual, delimitada por sintagmas y paradigmas. La segunda característica de la literatura menor implica que es, casi en toda su amplitud, política. No se trata de una problemática individual y su entorno tiende a unirse con otros problemas no menos individuales, dejando el medio social como una especie de ambiente o de trasfondo. La tercera característica es su valor colectivo, además de que no hay una fijación exquisita y puntual con el talento, por eso no se dan las condiciones para una enunciación individualizada. Esto sería la enunciación de tal o cual maestro, entre comillas, y por lo tanto podría estar separada de la enunciación colectiva. Tomando este concepto de literatura menor, y de una manera opuesta al resto de Occidente, el krautrock no nace como una expresión popular. La juventud del kraut, es decir, en este caso son las juventudes universitarias educadas y politizadas las que irrumpen con el manifiesto y establecen esta vanguardia. Por otro lado, existe una comuna autónoma anarquista cuya finalidad musical es transmitir un mensaje universal, música para todos. Música para todos los mundos, sin dominio, sin otra relación que el disfrute y la abstracción de la escucha. Rápidamente podemos hablar de una conclusión de este artículo. Primer punto de la conclusión, intervención del ruido, degradación del sonido o la destonalización de otras piezas musicales implica un mecanismo de impresión o de expresión. Indefinición en la sumatoria de secuencias, la integración de armonías exóticas, la repetición hacen que el ruido sea una materia no formada de expresión, la cual va a ejercer su acción sobre los otros parámetros musicales. Y por último, la transgresión e imprecisión sobre la música impuesta y establecida da lugar a un nuevo lenguaje. Por último, la bibliografía tomada de este artículo. Primero es una bibliografía para marco teórico que podemos abordar desde Adorno, Deleuze, Derrida, Kristeva, etc. Después tenemos una bibliografía temática que va, por ejemplo, desde George Simmel, Steve y Alan Freeman, etc. Y después aparecen algunas referencias discográficas que no hablamos mucho, pero sí está bueno mostrarlas y nombrarlas. Podemos ver a Can, a Popol Vuh, Tangerine Dream, entre otros, y estos son los más conocidos. Básicamente, esto fue el krautrock, fue un movimiento desde la década, fines de la década del 60 hasta el 80, que involucraba el ruido, las máquinas y la interacción entre un ejecutante, una persona, con un aparato.